Buenos días, amigos, y gracias por acudir a esta convocatoria en la que la Iglesia en Valladolid, unida a todas las iglesias de España, con motivo de la jornada anual que llamamos Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra todos los años siempre el penúltimo domingo de lo que en la jerga de la vida eclesial llamamos el año litúrgico, pues nos sirve también una ocasión para dar cuentas de nuestras actividades y de la dimensión económica de las mismas. Por eso tienen ustedes un folleto, Nuestra Iglesia, en el que se hace una afirmación que podríamos decir que es la que da sentido a lo que queremos vivir y ofrecer, ¿no? Somos una familia y como toda familia, pues tiene que organizar su casa. De hecho, la propia palabra economía tiene esta raíz, ¿no? Oikos nomos, la organización de la casa, también en la dimensión económica, material de esta organización de la propia casa. Nosotros a lo largo del año realizamos unas actividades que van siempre entroncadas en torno a lo que pudiéramos llamar tres grandes dimensiones de la vida de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con el anuncio de la palabra, la misión, la propuesta del Evangelio, ahí está todo lo que tiene que ver con la catequesis, con la enseñanza, está todo lo que realizamos en lo que tiene que ver nuestra congregación como pueblo para acoger el acontecimiento salvador de Jesucristo, en lo que llamamos la celebración litúrgica, el culto, el acompañamiento de los diversos pasos centrales en la vida de las personas, desde el nacimiento a la muerte. Y luego la tercera gran dimensión o pata de la vida de la Iglesia es todo lo que tiene que ver con la caridad. Digamos que la Iglesia siempre trata de ser fiel a esta triple misión: anunciar la palabra, celebrar en la liturgia la presencia del Dios vivo, ofrecer su amor, ¿no?, en forma del ejercicio de la caridad en diversas dimensiones, ¿no? Desde esta centralidad, podríamos decir, de la actividad de la Iglesia, que es permanente a lo largo de los siglos, es cierto que según el tiempo que nos toca vivir, ponemos unos acentos. Entonces, ¿cuáles son los acentos que estamos poniendo en este momento, ¿no? Pues son los que tienen que ver, hemos vivido pues en nuestra diócesis, por eso la fotografía que tienen en la primera página del folleto. El año pasado vivimos un congreso eucarístico que está queriendo poner el acento, que seguimos haciéndolo este año, en lo que significa la Eucaristía y especialmente la Eucaristía del domingo para nosotros, en un momento nuevo, cuando tenemos de las 305 parroquias de la diócesis, pues hay 135 parroquias que son de menos de 200 habitantes. Y en algunas de ellas, sobre todo en los meses de invierno, la presencia de personas en nuestros municipios es muy pequeña, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación a la hora de abordar la celebración de la Eucaristía del domingo, por ejemplo, ¿no? Luego todos somos conscientes también de lo que ha sido en la Iglesia, desde el impulso del Papa Francisco, de la reflexión sobre la familia, ¿no?, con 2 sínodos y con una comunicación posinodal llamada La alegría del amor, Amoris Laetitia, ¿no? Pues por ahí está suponiendo para nosotros también otro acento, la propuesta del matrimonio como vocación, la preparación al matrimonio, el acompañamiento a las familias en sus diversas situaciones. Y también, siguiendo el acento fuerte que el Papa Francisco hace a todas las iglesias, nosotros queremos impulsar el compromiso de los creyentes por el bien común. No solamente en las situaciones en el que el bien común está amenazado entre nosotros por las situaciones de injusticia, por la crisis económica, por las dificultades del estado del bienestar, sino también desde una perspectiva católica universal, ¿no? Por eso también en la parte del folleto donde se subraya esto que les estoy comentando ahora, los acentos de la acción pastoral de nuestra familia diocesana en este tiempo, les ofrecemos el cartel de una campaña en la que estamos participando con otras diócesis de España: si cuidas el planeta, combates la pobreza, que es en definitiva el tratar de poner en práctica lo que también el Papa Francisco plantea en su encíclica de carácter social llamada
Laudato Si, en el que interrelaciona la cuestión ecológica con la cuestión social, con la cuestión antropológica y también con la dimensión espiritual o teologal de la vida, ¿no? Entonces, nuestro compromiso con el bien común tiene esta perspectiva, ¿no? Esta propuesta de un desarrollo humano integral, que pensamos que en este tiempo de globalización y de alguna manera de crisis de lo humano, de crisis antropológica, esta propuesta integral es importante. Bueno, pues al servicio de todo esto, nosotros organizamos la comunidad cristiana. Y esa organización de la comunidad cristiana tiene también su dimensión económica. Antes de que José María entre en los detalles de las cuentas, sí que quería, yo entiendo que muchas veces el explicar lo que es la Iglesia no nos resulta sencillo, porque a veces la perspectiva pudiera ser como que la Iglesia es un todo uniforme, cuando en realidad dentro de la Iglesia, como todos sabemos, hay parroquias que tienen incluso su personalidad jurídica, hay la realidad de congregaciones religiosas, muchas de esas congregaciones religiosas ponen en marcha actividades en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, en el mundo de los servicios sociales, que tienen su entidad propia. Nosotros también como Iglesia Diocesana nos organizamos para la caridad a través de una organización estrechamente vinculada a la propia Iglesia Diocesana que llamamos Cáritas, o para la ayuda al tercer mundo nos organizamos a través de una asociación que llamamos Manos Unidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué cuentas son las que nosotros ofrecemos esta mañana? Las que se les ha ofrecido en esta parte del folleto haría referencia a toda la vida diocesana en lo que es la administración de esta casa y todas las parroquias y templos abiertos al culto, digamos. Eso es. Después también les hemos ofrecido en otra hoja, porque tiene, incluso desde el punto de vista de la contabilidad fiscal, una personalidad jurídica propia, lo que es la actividad de nuestra propia Iglesia Diocesana en lo que se refiere a organismos dedicados a la actividad sociocaritativa que tienen su propia personalidad jurídica, que es por una parte Cáritas, y ahí tienen los ingresos de Cáritas, Manos Unidas, vinculada a la ayuda al tercer mundo, y la Delegación Diocesana de Misiones, que atiende específicamente al acompañamiento de los misioneros en la acción propiamente de anuncio del Evangelio en diversos lugares del mundo. Entonces, por una parte, les ofrecemos estos ingresos y gastos, como tienen ahí en números redondos, hablan de 12.244.000 euros, actividad de la Administración Diocesana, parroquias, templos abiertos al culto en nuestra diócesis, que coincide con la provincia de Valladolid. A esto, lógicamente, para hablar de lo que es la realidad económica de la Iglesia en Valladolid, tendríamos que sumar lo que suponen casi otros 4 millones de euros de actividad estrictamente dedicada a la ayuda a otros. Pensemos que aquí se les indica también de esos recursos obtenidos los que proceden directamente de la aportación de los fieles y los que han podido venir de subvenciones. Por ejemplo, fíjense cómo en Cáritas, del dinero recibido, el 95% de los recursos obtenidos se emplea. Yo creo que es importante resaltar que lo que se dedica a administración interna pues es solo un 5%, pero de todo ese dinero recibido, el 73% son recursos privados, puesto que, como ven, hay de subvenciones 760.000 euros. En el caso de Manos Unidas, se invierte el 97% de los recursos obtenidos y el 87% de esos recursos son privados. Cuando se dice privados, el resto se ha podido recibir de algún tipo de administración pública por las subvenciones que las propias administraciones públicas ofrecen para ayuda al desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y la Delegación Diocesana de Misiones, el 100% de estos recursos proceden de las colectas de los miembros de la Iglesia o de otros ciudadanos que quieren colaborar, y se invierte el 97% de los recursos obtenidos. No está incluido en los datos que les damos una actividad que, tanto desde el punto de vista social y económica, pienso que es importante, pero que tienen su contabilidad propia, que es la realidad de los, en números redondos, 30 colegios concertados
que no son de la administración diocesana, no son titularidad de la diócesis, pero son vida de la Iglesia en Valladolid, y que de esos 30 colegios concertados, la gran mayoría pertenecen a congregaciones religiosas. Digamos que esa economía tiene la característica de una economía de empresa, es una empresa educativa que presenta, por tanto, sus cuentas tanto en Hacienda como en la Consejería de Educación, digamos, ¿no? En el sentido de que responden al concierto diocesano. Como tampoco está recogida en esta memoria económica que les ofrecemos todo lo que tiene que ver con la actividad asistencial o de servicios sociales vinculada también a congregaciones religiosas. Piensen, por ejemplo, en hospitales. En Valladolid, por ejemplo, que recuerdo yo ahora de memoria, está el Hospital Benito Meni o está el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, que están promovidos por congregaciones religiosas y que, por supuesto, tienen una actividad económica singular, con muchas personas trabajando allí, pero que tienen su economía propia, que pertenecen además a una entidad que, siendo Iglesia Católica, no es una entidad diocesana en el sentido de la titularidad jurídico-patrimonial. Y pensemos, por ejemplo, también en otra actividad que desde el punto de vista social y económico pensamos que es muy importante, que es las residencias de personas mayores, las residencias de ancianos. También hay muchas congregaciones religiosas que promueven residencias de personas mayores. Tampoco está contemplado aquí este aspecto. Así que para que nos situemos en lo que es la propuesta económica de nuestra familia, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con parroquias, templos abiertos al culto, administración diocesana. Les hemos ofrecido también la acción social que depende directamente de la diócesis de Valladolid, Cáritas, diócesis de Valladolid en la acción social, Manos Unidas, diócesis de Valladolid en la ayuda al tercer mundo, Misiones, diócesis de Valladolid en la misión de la Iglesia. Y no está incluida las actividades de carácter educativo y social que, desarrollándose en Valladolid, en la provincia y diócesis de Valladolid, sin embargo, responden a actividades de congregaciones religiosas y que desde el punto de vista económico, contable, fiscal, tienen sus reglas del juego propias, sometidas en este caso porque la mayoría de estas actividades, su competencia administrativa es de la Junta de Castilla y León, están vinculadas a la Consejería de Educación, o me refiero en lo que se refiere a esta dimensión económica y pública de las mismas. Para terminar, y antes de que empiece a hablar José María, sí que me gustaría resaltar de los ingresos obtenidos, de esos 12.244.000, ver que se ha recibido, que los ciudadanos han aportado, por una parte, directamente a través de colectas, suscripciones, otro tipo de aportaciones que pueden hacer los fieles de carácter extraordinario, herencias, lo que fuere, 4.790.000 lo tienen ahí, y que también de los fieles, pero por la vía de la asignación tributaria, de lo que popularmente llamamos, cuando se hace la declaración de la renta, el poner la X, para la Iglesia Católica, otros fines de interés social, por esa vía hemos recibido 3.048.000 euros. Incluso si viéramos lo que recibimos de la asignación tributaria, significa, por tanto, en torno a un 25%, no llega de los ingresos totales, pero sí que me interesa resaltar, puesto que tenemos que examinarnos todos los años, que la asignación tributaria responde a los ciudadanos que han querido, de su declaración de la renta, sin que suponga un incremento en la misma renta, sino por esta fórmula de asignación tributaria, poder dedicar ese 0,7 de su cuota a la hora del impuesto de la renta a ayuda a la Iglesia Católica. Ya sabemos que esa X además es compatible con dedicar también otro 0,7% a otros fines de interés social. Bien, por mi parte no tendría nada más que decir, sino para resaltar este aspecto. Nuestra familia, para poder seguir realizando sus actividades, necesita que, como una dimensión también de lo que es la vida de la Iglesia, solicitar
la comunión de bienes, es decir, esa participación de todos los miembros de la Iglesia a la hora de poder sacar adelante nuestras actividades. Si pensamos en lo que los fieles dan a través de Cáritas Manos Unidas Misiones, con sus colectas singulares realizadas a lo largo del año, y lo que aportan de una u otra forma a la vida de la Iglesia diocesana, nosotros también queremos aprovechar este momento para dar las gracias a la generosidad del pueblo de Dios en Valladolid, que evidentemente es el que hace posible que esto se realice. Tendríamos que añadir, porque eso no se cuantifica económicamente, ¿no?, al valor de las horas dedicadas por trabajo gratuito, porque muchas de estas actividades se pueden realizar por trabajo gratuito. Pensemos en la actividad de la catequesis, los catequistas no cobran. Pensemos en la actividad de los grupos de Cáritas, que reciben a las personas, que visitan las casas, que llevan la ayuda. Pensemos en la actividad de los grupos de pastoral de enfermos, que visitan a los enfermos en las casas, a las personas mayores. Todo eso es una cantidad de trabajo gratuito que no está contabilizado desde un punto de vista económico, en el sentido de estas horas valen tanto, esto, lo otro. Pensemos en muchas de las actividades de carácter social que tienen, además de profesionales, que son indispensables para que se puedan mantener de estas actividades, la realidad del trabajo gratuito, ¿no? Entonces, esa aportación que la comunidad cristiana realiza de trabajo gratuito y además la aportación de bienes económicos, pues hace posible que esta familia, la familia diocesana, pueda realizar las actividades que se plantean, que hay una memoria de actividades, un resumen de las actividades realizadas, aquellas que se pueden contabilizar en nuestra Iglesia diocesana. Muchas gracias. Bueno, tienen el balance ahí delante y como ya don Luis ha indicado, ya ha expresado la mayoría de los datos, pero no obstante, yo quiero resaltar que hemos tenido en el año 2015 esos 12.244.000, que vuelvo a indicar que se trata solamente de lo que es los gastos de la diócesis, de aquí la diócesis, la contabilidad, como diríamos, de aquí, de este centro donde estamos ahora, más todas las parroquias que componen la provincia de Valladolid. Es decir, que todos los gastos de la provincia de Valladolid, de todas las parroquias, están en estos 12.244.000. Y por eso, ahí tenéis a la izquierda los 4.790.000, que supone la aportación que todos los fieles de la provincia de Valladolid han dado a lo que es la Iglesia Católica en este año 2015. Luego de los gastos, pues a la derecha del todo tenéis el más importante, los 4.822.000, que es la conservación de edificios y gastos de funcionamiento. Ahí es donde entran las reparaciones y, como dice, la conservación y la compra de materiales y la calefacción y la luz y, bueno, pues todo lo que, como sabéis, también en una casa supone los gastos de conservar y de los continuos que hay que hacer. Bien, pues lo que sí quería resaltar es que, por ejemplo, todos los años pues tenemos algunas obras muy importantes, bueno, pero porque hay muchas continuamente, pero sobre todo este año pues tuvimos en Mayorga de Campos, hicimos una casa parroquial que ha sido del orden de los 300.000 euros. Luego aquí en San Ramón Nonato se ha hecho un arreglo muy importante de otros 300.000 euros. Como veis, el Nava del Rey, que hay una que parece una iglesia, que parece una catedral, pues también hemos tenido que invertir ahí casi 200.000 euros. Bueno, he expresado, yo os he dicho así, las más importantes. Entonces, lo que sí quiero también resaltar es que por parte de la Iglesia y a través de la Conferencia Episcopal y desde aquí también se va a poner en el portal, hay un portal de transparencia en la web del Arzobispado, donde vengan los datos, estos datos económicos, y no de todos los años, pues de acuerdo con las normas actuales de transparencia, se van a estar actualizando.
Y también, otra de las cosas que no sé si habrán oído estos días, un portal de donativos, una plataforma de donativos, que bueno, quizás sea a lo mejor con líneas de futuro, pero ahí la tenemos para facilitar a todas aquellas personas que desde su casa, con sus ordenadores, quieran ir ya donando y haciendo cantidades a su parroquia, sobre todo a su parroquia, que es muy importante, pues también está ya en funcionamiento. Decía que esta página, que se llama donaamiiglesia.es, obedece, digamos, al encuentro de dos realidades. Por una parte, realidad del mundo digital y la posibilidad también de poder ofrecer donativos de esta manera, y por otra, la realidad de tantísimos pueblos pequeños que hay en la Iglesia española, donde muchas personas ya no viven en ellos y desean, a la hora de colaborar con la Iglesia, poder colaborar con su pueblo. Y muchas veces lo que ocurre por la actual distribución del clero y la presencia, como os decía antes, de tantos pueblos pequeños, que incluso a la hora de poder dar los donativos, alguien puede realizarlo, alguien que ha emigrado desde alguno de nuestros pueblos y se encuentra no solamente en otro lugar de España, sino en otro lugar del mundo, el poder realizar este donativo. Dar el donativo a través de donoamiiglesia.es, además el donativo como tal, todos los aspectos de desgravación fiscal, que puedes explicar ahora la situación de los donativos en España, como el aspecto de la comunicación del mismo donativo a través de la propia página y de las cuentas bancarias, la comunicación del donativo para la transparencia fiscal está también asegurada tanto para la parroquia o diócesis que recibe el donativo como para la persona que lo realiza. Sí, mira, es muy importante, ya estamos finalizando el ejercicio del año para todos fiscalmente hasta el 31 de diciembre, y cualquier donativo que bien se dé a cualquier institución de la Iglesia, se dé en la parroquia, cualquiera en su parroquia, incluso aquellas... por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo tenemos también como Jesús Nazareno, como Cofradía de la Veracruz. Hay 2 o 3 que están incluso también en instituciones, están registradas como una institución de la Iglesia Católica, y esas también puede desgravar. Esto se lo he dicho yo y se lo voy a recordar también a las personas que están relacionadas con esto, porque tenemos este año que hasta 150 euros, como veis, es una cifra que está muy dentro de donde cualquier persona podemos entregarlo, que dice que no rompe una economía. Son hasta 150 euros, un 75%, que un 75% se puede desgravar, por lo tanto, y el resto el 30%. Tanto es muy importante que se resalte, antes de terminar el ejercicio, que hasta 150 euros, desgravación del 75%, y más de 150 euros el 30%. Si tienes alguna... Sí, podemos abrir un tiempo de preguntas. A mí me gustaría saber, esa es una pregunta muy tópica, que siempre se dice si la Iglesia goza de buena salud económica, y si estos datos vienen a confirmar que la crisis ha pasado o sigue habiendo, hay una especie de crisis en el tema de los donativos. Bueno, pues yo tengo aquí el balance delante y os puedo decir que las colectas, suscripciones, donativos están en línea con los años pasados. Hombre, hemos tenido, por si alguien tiene el balance, que también del año 2014, en comparación al 2015, donde hemos bajado es en alguna que ha sido alguna herencia que coincidió con algún sacerdote, pues que donó, hizo un legado a la diócesis, y este año a lo mejor les tenemos más adelante o al año siguiente, que decir que ha sido de algún sacerdote fallecido, y entonces, pues hombre, puede coincidir que con un año o con otro haya alguna diferencia como ha habido, pero en líneas generales, sobre todo colectas, suscripciones, que son las partidas más importantes, estamos en línea, estamos teniendo una línea de un año con otro igual. Sí que hay una preocupación grande nuestra que ya José María indicaba en la partida de gastos. La más importante es la que tiene que ver con conservación de edificios. Nosotros sí que tenemos una preocupación por la conservación del patrimonio. Fíjense que en nuestra provincia y diócesis, en el mundo rural, hay montones de templos y ermitas, ¿no?
entonces sostenidos por una realidad de pueblo, de sociedad y por tanto de comunidad cristiana muy pequeña. Entonces, la conservación de los edificios supone para nosotros un reto económico muy grande. Hemos de reconocer la ayuda en todos estos tiempos de las administraciones públicas, desde el ayuntamiento más pequeño, la Diputación, la Junta de Castilla y León. Pero la propia situación de crisis económica, la necesidad que las administraciones públicas tienen de reducir sus déficits, en fin, lo que todos sabemos de la situación económica, hace que las aportaciones de las administraciones públicas para, sobre todo, las grandes obras de conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio hayan disminuido en este tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros vemos un reto grande, ¿no? Por una parte, además de lo que es el mantenimiento normal de las actividades a las que hemos hecho referencia, subrayando especialmente las que tienen que ver con la dimensión social, aparece ahora este otro aspecto, ¿no? De templos que, además, dado que en alguno de los municipios, sobre todo en los meses de invierno, las personas que permanecen son muy, muy pocas, hay también incluso a veces problemas de seguridad, o sea, a la hora del mantenimiento más ordinario, ¿no? Que se rompe un cristal, que entran unos pájaros, que si se pasan unos cuantos días sin que nadie vaya al templo y demás. Entonces aquí hay una preocupación respecto a la conservación de que, sin contar lo que pueden ser obras extraordinarias de una iglesia que pide renovar completamente su cubierta o lo que fuere, solo que es el mantenimiento ordinario supone un esfuerzo grande, ¿no? Que iba a decir que a lo largo de los siglos este mantenimiento sencillo, ordinario, lo ha podido hacer la propia comunidad parroquial, el propio pueblo, a la hora de que un albañil se sube al tejado y da una vuelta para ver si hay una gotera, ¿no? Hoy tanto las exigencias de seguridad, de planificación, de presentar proyectos que son, digamos, ordinarias en cualquier tipo de obra, y el menor número de personas que habitan los pueblos pide a la administración diocesana, en definitiva al conjunto de la diócesis, un esfuerzo mayor, ¿no? Y en esas estamos. Sí, sí, porque por ejemplo edificaciones nuevas, pues como resaltaba antes, Mayorga, que se ha hecho una casa parroquial nueva, 300.000 euros, pero el resto ha sido, como decimos, bueno, sí, conservación y reparación. Ahora estamos haciendo una iglesia nueva. Esa es la que iba a decir Flecha, ahora, sí, sí, en la Flecha. Sí, en la iglesia nueva de la Flecha, que se inició la obra hace unos meses, y el presupuesto son 2.200.000 euros. Es decir, que como veis, las cifras son importantes, pero vamos, queremos que ahí se va a hacer una iglesia muy bonita, en un sitio que lo necesitan los fieles, donde hay mucha gente joven. Entonces estamos en ella y queremos que se termine. Esperemos que en el próximo año esté finalizada la obra. El año pasado, por ejemplo, la partida del convenio de colaboración con la Diputación para el arreglo de iglesias públicas desapareció y este año lo han retomado. Se ha acusado, porque se ha notado que ese convenio desapareció en el sentido de que ha habido muchas iglesias que han tenido que esperar ahí. Bueno, en eso podría decir una cosa, que como estos convenios vienen un poco, se alargan un poco los presupuestos y los proyectos y las cosas, pues quizás este año hemos estado todavía pagando y haciendo alguna obra autorizado en los ejercicios anteriores. Quizás a lo mejor el próximo año, que aunque esté autorizado el nuevo, todavía como el anterior no ha habido, es cuando no vamos a tener esas subvenciones. Quiere decir que va un poquito retrasado entre los pagos, los cobros y la subvención de la Diputación. Pero es evidente que la falta de ese dinero se nota, sobre todo porque es que el convenio con la Diputación, yo quiero ponerle en valor desde aquí, porque implica que colaboremos la Diputación, el municipio correspondiente y la administración diocesana. Es sumar esfuerzos de tres entidades para obras, en principio menores, pero importantes, a la hora de la conservación de un pequeño retejo, de corregir unas humedades, de arreglar cosas en principio sencillas, pero que para el mantenimiento ordinario son muy importantes. Incluso nosotros hemos sugerido a otras administraciones públicas que este modelo de colaboración entre la administración pública a los dos niveles, que podría ser también la autonomía, el municipio y la Iglesia, que quizás pudiera ser también un buen modelo de colaboración. Implicarnos todos con una programación que se mantenga. Entonces, nosotros sí que nos alegra
como no, que la Diputación quiera volver a incorporar a su presupuesto esta partida, porque nos parece que es en bien de nuestros pequeños municipios. Sí, entiendo por estos datos que el balance está cuadrado, que no hay superávit ni déficit. Sí, bueno, mira, tienes el balance y a la derecha tienes una, para que te cuadren los 12.244.000, tanto al debe como al haber, pues lógicamente tiene que haber una cantidad que es la que sobra o falta. En el año 2015 pues tuvimos 435.000 euros que nos faltaron para poder hacer frente a todos los gastos. Es decir que, bueno, pues unos años sobra un poco más porque ha habido más ingresos, pero cuando tenemos que hacer gastos, por ejemplo, este año, como digo, si se termina la obra de los 2.300.000, si se hace la obra también que suponemos de Alaejos, que también es un convenio importante, en fin, hay una serie de obras. Entonces, a lo mejor pues con los ingresos normales, a pesar de las aportaciones de los fieles, pues la diócesis de la caja, por llamar así, pues a lo mejor tiene que poner una cantidad determinada que a lo mejor este año puede estar del orden de más de 1 millón de euros. Sí. Es lo que habla ahí de capacidad de financiación. Sí. Ya saben que en las contabilidades siempre hay que ajustarse, pero evidentemente cuando aparece un gasto tan importante desde el punto de vista del tanto por ciento de lo que es nuestra vida económica, pues está claro que hay que distribuir ese gasto a lo largo de diversos ejercicios y eso solo se hace a través de financiación. Por eso lo de capacidad de financiación, que dice ahí en la jerga de los contables. Sí. ¿Y la asignación tributaria en aumento? Pues mira, la asignación tributaria va un poco cada año, un poco varía. Por ejemplo, el pasado año nos bajó el 4%. Mira, aquí lo tienes la cifra, 3.048.000. Bajó el 4% porque habían fallecido muchos sacerdotes. Y como va la asignación tributaria, la nuestra, me refiero a lo que nos mandan a nosotros, va en función al número de sacerdotes, al número de parroquias que son iguales, el número de kilómetros de la diócesis, pero el número de sacerdotes había variado y entonces el 4%. Sin embargo, este año otra vez volvemos a recuperar prácticamente el importe que teníamos anteriormente. ¿Por qué? No es porque haya habido más sacerdotes, sino también religiosos que se unen a la diócesis para hacer actividades propias de nuestra comunidad. La asignación tributaria se ofrece a toda la Iglesia de España. Entonces, de toda la Iglesia de España nosotros recibimos una parte que no tiene por qué corresponder exactamente a las cruces que se hayan puesto en Valladolid, sino que hay una caja común que se distribuye en función de criterios que tienen que ver con la distribución del territorio, con las personas. Entonces, hay diócesis que lo mismo reciben más dinero de las cruces, valga la expresión, del importe de las cruces que hayan puesto sus ciudadanos, y otras más, porque forma parte de una caja común de toda la Iglesia española. Entonces, nosotros lo que hemos recibido esto, normalmente nosotros damos cuenta, cuando nos lo manda Hacienda, cuando sale la campaña de renta, sí que solemos hacer alguna información diciendo entonces sí el dato de las cruces que se han puesto en Valladolid. Este dato es el dinero que nosotros hemos recibido de la asignación, lo cual no significa que este sea el que los vallisoletanos han dado. Somos una diócesis que en casi todos los datos andamos muy en la media. O sea que seguramente el dinero de las cruces sea muy parecido a este. No, mira, te lo voy a dar, le tengo aquí. 3.641.000 fue el dinero de la cruz. Nosotros hemos recibido 600.000 menos. Eso, sin embargo, por ejemplo, hemos aportado a otras diócesis de España. Para que tengas, por ejemplo, a lo mejor Soria, por poner un ejemplo, a lo mejor Soria solamente por la cruz, a lo mejor solamente percibe 1 millón y sin embargo, como también tiene mucha extensión y tiene también muchas parroquias, pues a lo mejor le tienen que dar, si no 3, a lo mejor le tienen que dar 2. Es una compensación de bienes entre todas las diócesis. Es importante resaltarlo. Al igual que existe esta colaboración nuestra a actividades del sur, ¿no? A través de Manos Unidas, de misiones, es evidente que existe también esta otra colaboración, esta caja común entre las diócesis de España. ¿Ves? Con ese dato nosotros vemos que hubiéramos debido recibir 3.600.000, que eso es lo que los vallisoletanos marcaron en su cruz, y hemos recibido
esta otra cantidad, lo cual quiere decir que hemos contribuido a la caja común con esas 600.000 de diferencia. ¿Cuántas, no sé si tiene el dato de cuántas intervenciones se hicieron? O sea, estos 4.800.000 euros que supusieron intervenciones de conservación y demás, si hay una cifra de total de obras. Bueno, de obras viene a ser prácticamente, te puedo decir que desde la diócesis, desde aquí, se han dado unos 2 millones de euros y las parroquias pues han invertido también sobre otro millón. Quiere decir que de los 4.800.000, puede decir que en reparaciones, obras y todo esto han sido sobre los 3 millones. El resto, pues como digo, son la conservación, porque en la conservación, pues en una parroquia, pues hay que comprar muchas cosas. Ya mejor hay que arreglar unos bancos, ya mejor hay que eso. Así que aquí va en la conservación de edificios, va todo en conjunto. Nosotros recibimos de cada parroquia sus cuentas. Sí. Y entonces hemos recibido de cada parroquia la partida de conservación y gastos. Entonces aquí lo que hacemos es sumarlo. Quiere decir que lo mismo de alguna parroquia de un pueblo han venido 20 euros porque hemos cambiado 2 bombillas. Sí. Y de otro bien, ¿entiendes? O sea que en realidad podríamos decir que este dinero es prácticamente de todos los templos. Ahora, con intervenciones de obras que merezcan, pues yo creo que nosotros... No, sí, de obras que merezcan es las que he comentado antes, Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que tampoco os he dicho antes, 88.000 euros, en Cigales 73.000, en San Lorenzo 132.000, Nuestra Señora de Guadalupe 87.000, aparte de esas que he dicho de Mayorga, Nava y San Román. He puesto las mayores y luego partidas de 30.000, 25.000, de esas hay muchísimas. Hay que llegar a esa cifra de los 4 millones aproximadamente. Sí. El número no la cantidad, la cuantía económica, sino la cantidad de intervenciones al margen de las de conservación y tal, si tenían alguna cifra aproximada. Sí, bueno, no sé. 100, serán 200, serán 50. En el número ahora mismo así, pero ¿qué te puedo decir? A lo mejor desde aquí, desde la diócesis, pues tienes del orden de 50 y luego las parroquias, ellas, sí. Es que muchas ellas económicamente tienen disponibilidad de efectivo y van haciendo también pequeñas obras. Entonces a mí lo que me dan, claro, es la cifra en conjunto de todas. Ahora, decirte un número determinado, pues tampoco lo sé ahora exactamente. Las que se han promovido desde la Administración diocesana pueden estar en torno a 50, sí. Pero luego seguro que hay muchas parroquias que han realizado su obra, que nosotros nos mandan el balance final, pero no sabemos si el albañil ha estado arreglando unos desollones o el dinero que viene de esa partida es por otro... Ciertamente, obras con un cierto calado son en torno a 50 o así. ¿Y el total de ingresos con respecto al ejercicio anterior? No sé si ha comentado que estaba en torno Bueno, os decía antes que sí hemos bajado en otros ingresos de los fieles, que es donde decía los donativos, pero no los donativos, sino han sido legados, herencias, porque eso ahí no va... Donde más influimos nosotros, se pueden influir los sacerdotes, es en las colectas, en las suscripciones. Pero en los legados, esas son herencias que un año te pueden venir muy altas y otras no tenerlas. Y sí, ahí hemos tenido sobre 1 millón aproximadamente menos en cuanto a esos legados y que a lo mejor este año pues es al revés. Y luego también, pues lógicamente, tener en cuenta que los ingresos financieros se van reduciendo. Vosotros veis cómo se paga ahora los intereses bancarios, entonces también los intereses financieros va bajando. Quizás sean las dos partidas así pues que puedan más influir. Pero en el peso total de los ingresos, más dinero, o sea, con respecto al año anterior, este año ha habido 12, en 2015 hubo 12,2 millones de ingresos. Pues el otro sobre 2 millones de pesetas, digo 2 millones de euros, perdón. Menos, sí, eso es 2 millones menos, pero sobre todo eso, la partida importante que repito, de los legados, también menor los ingresos financieros. 2 millones menos el anterior. Sí. El 2015 comparado con el 2014. Sí. O sea que 2014, 14 millones y algo. 14.500.000, sí, 14.525, sí. Estoy hablando de números redondos. ¿Y este 1.419.000 de otros ingresos de fieles son todo herencias? Bueno, en 1.419.000 son la mayoría... No, son donativos, no herencias. Son donativos y herencias. Mira, tenéis colectas, muy fácilmente. Suscripciones. Eso ya lo cogéis la interpretación. Luego dice colectas para instituciones de la Iglesia. Colectas para instituciones de la Iglesia son las colectas que se hacen para Cáritas, para Manos Unidas, colectas que
dinero que sale de los fieles. Y luego, donde dice otros ingresos del fieles, son donativos. Esos donativos y legados. Donativos y legados, donde aparte de la colecta, pues llega una persona y dice, mira, yo dame para desgravar, toma, 500 euros. No, esos son ya esos más donativos especiales que no están dentro de las colectas y suscripciones normales. Y de esos 2 millones menos con respecto al año anterior, aparte del millón ese que hablaba de herencias que puede variar, el otro millón. Pues tienes, como te digo, ingresos financieros. Ahí tienes ingresos financieros prácticamente medio millón. Los ingresos financieros es una partida importante. Y luego también, bueno, ya pequeñas cantidades, como tienes alquiler de inmuebles, pues también el alquiler de inmuebles. La asignación tributaria, también el año pasado recibimos del Fondo Común 3.165 y este año es 3.48. La asignación tributaria también hay otro... Fue un 4% menos, que también fueron 115.000 euros. En fin, que todo eso ha ido sumando ya pequeñas cantidades hasta llegar a esos 2 millones de euros que digo.